Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la salvación y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, a pesar de esto, no se arrepintieron ni creyeron en él. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este domingo 26º del tiempo ordinario y el Señor, de manera similar a como nos hablaba el domingo de la semana pasada, nos sigue hablando del trabajo. En este caso, 2 hijos que son enviados a trabajar hoy a la viña. Uno dice que va y no va a hacerlo. Otro dice que no va a recapacitar y va a ir a trabajar. El domingo pasado veíamos, ¿recuerdan que veíamos el domingo pasado en el Evangelio? Que el Señor llama a trabajar a distintas horas, a distintas personas, a la viña, y a todos les da la misma paga. Es decir, 2 domingos seguidos se nos está hablando de trabajar en la viña. Ojo con eso. Pero además quisiera que nos quedemos no solo en una mirada hacia atrás, sino anticiparles lo que vamos a ver el siguiente domingo. Y el siguiente domingo el Señor lo que va a hablar es de unos trabajadores que se adueñan de la viña. Entonces vamos a seguir con la viña y los trabajadores. Y luego el subsiguiente domingo el Señor va a decirnos de que hay una boda y muchos no tienen tiempo para ir donde el Señor. Todos estos pasajes que vamos a contemplar a partir de hoy, inclusive el de hoy, corresponden, estamos hoy en el capítulo 21 de San Mateo, y eso ya me tiene que sonar. Cuando ustedes les dicen capítulo 21 de San Mateo, ¿en qué piensan? Nada, ¿no les suena nada o les suena algo? Ayer celebrábamos a San Jerónimo. Y San Jerónimo dice que quien no conoce la Escritura no conoce a Cristo. Y nosotros tenemos poco a poco que aprender a conocer la Escritura. Y el capítulo 21 de San Mateo es: Jesús ya está en Jerusalén.
Capítulo 21 nos describe el ingreso de Jesús en el Domingo de Ramos, que este año lo hemos visto en este domingo, que leímos San Mateo. Y luego Jesús va a ir directo al templo y va a purificar el templo. Y todas las autoridades religiosas se van a lanzar contra Jesús, a acecharlo. En ese contexto es que Jesús está diciendo esta parábola y las otras parábolas que veremos en los domingos subsiguientes. El Señor quiere que entiendan qué es el trabajo. Ellos le han discutido mucho acerca del domingo, del sábado, del descanso, del trabajo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. El Señor les quiere explicar a ellos y también a nosotros. Y por eso un primer punto que tenemos que tener claro para coger esta enseñanza es descubrir cuál es el trabajo que nosotros hacemos en la viña. Tenemos que descubrir dónde queda esa viña. Y tenemos que discutir y descubrir si estamos haciendo ese trabajo o no lo estamos haciendo. Hay personas que creen que ese trabajo es hacer cosas. Entonces quieren hacer cosas para el Señor. Y entonces andan con su tiempo lleno haciendo cosas para el Señor. Eso es una mirada que es muy peligrosa, porque esa es la mirada que justamente tenían los sumos sacerdotes, los fariseos, a las autoridades religiosas en Israel, en Jerusalén. Ellos sentían que ellos estaban cerca de Dios, que conocían las cosas de Dios, que hacían las obras de Dios, que cumplían los mandamientos. Y efectivamente, cuando uno ve el esfuerzo de esas personas, no era poco, pero estaban muy lejos de Dios. Nosotros podríamos decir en una palabra que ellos estaban cayendo en la trampa pelagiana del voluntarismo, que San Pablo va a llamar el régimen de la ley, y que San Agustín va a combatir justamente a instancias de Jerónimo. ¿Y qué es el voluntarismo? Creer que las cosas dependen de nuestra voluntad. Y entonces nos empezamos a hacer cosas, supuestamente para Dios. No son cosas malas, son cosas, diríamos, buenas, pero tienen un peligro. Esas personas que hacen cosas uno aquí y allá. ¿Cuál es el peligro? El peligro es análogo a lo que ocurre cuando hacemos trabajo en el mundo. ¿Qué pasa con una persona, respóndanme ustedes, que en el mundo trabaja mucho, que tiene muchos dones, que tiene muchos méritos, que va ascendiendo, va teniendo posiciones importantes? ¿Qué va a pasar con esa persona en relación con otras personas que no tienen esos dones, que no tienen esa capacidad de trabajo, de repente están enfermos, discapacitados, son absolutamente dependientes? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando esa persona que trabaja tiene muchos méritos, tiene mucho dinero, mucho poder? Mire esas otras personas. ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué pasa? Que esa persona se va a sentir mejor. Eso pasa en las cosas del mundo. El Señor quiere que nos demos cuenta que eso también pasa, puede pasar cuando nos envía a la viña, y que es una trampa mortal. La meritocracia en las cosas de Dios es una trampa mortal. El tema es que nosotros desde niños
Se nos ha formado en la casa, en el colegio, en la universidad de jóvenes, etcétera, en el trabajo, por la meritocracia. Y entonces uno fácilmente va a creer que está bien y que es mejor. Pero a diferencia de las cosas del mundo y las cosas de Dios, cuando esa persona es honesta, es sincera, quiere la verdad, va a encontrar una contradicción. Y lo que va a notar es que a pesar de su esfuerzo, todo eso que se propone, no quita sus defectos, no quita sus miserias, sigue haciendo cosas que no quisiera. El mismo San Pablo, que es fariseo, que va a sacar todo su currículum en la carta a los Gálatas, va a decir: no hago el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Es decir, San Pablo descubre que hay un régimen de la gracia, que es distinto al régimen de la ley. Y eso es muy importante que en este domingo lo tengamos en cuenta, porque nos va a servir de la enseñanza que viene en todas estas semanas. Ayer alguien me preguntaba, y ahora me volvían a decir, ¿cómo nosotros nos podemos confesar bien? Porque vamos avanzando, porque de repente a mí me cuesta dificultad cierto trabajo, pero vamos avanzando. Trabajar para el Señor, ¿qué es? El Señor no lo dice, es creerle. ¿Nosotros mismos nos podemos santificar? No. ¿Sabemos cómo se puede santificar una persona? Lo que sabemos es que tenemos que estar en comunión de amor con el Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer para santificarnos? No lo sabemos. Sabemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios, y para eso necesitamos fe, esperanza y caridad, y que el Señor dirige ese proceso. No lo dirigimos a nosotros no podemos diseñar nuestra santidad. Alguien que se imagine, a ver, quiero ser santo, quiero ser fiel al Señor, y entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Peligro, y probablemente va a caer en la trampa, o ya está en la trampa. ¿Cómo se hace un santo? Solo lo sabe el Espíritu Santo, y cada santo es distinto. No es que yo quiero ser como Santa Rosita, quiero ser como San Martín de Porres, o el santo que ustedes quieran. Podemos tener empatía, nos puede agradar cierta santidad que es don de Dios y que nos muestra a través de estos santos elegidos por Él y que Él ha santificado, pero Él a cada uno de nosotros nos quiere dar una santidad única y distinta. No somos copia. Y entonces no es tan sencillo. Eso le pasaba al pueblo de la primera alianza. Por eso, siendo entre comillas tan piadosos, pagando diezmos, haciendo limosnas, todo lo que mandaba la ley, en todo lo que ellos podían, sin embargo tienen a Dios frente a sí, no lo pueden reconocer. Iguales con nosotros. Y entonces les decía que alguien me preguntaba cómo confesarnos bien, porque nosotros reconocemos que somos pecadores, o ustedes no son pecadores. Y ahora el Señor habla de las prostitutas, los publicanos, y los compara a esos que se dicen piadosos, que nosotros nos parecemos a ellos. ¿Ya? Si nosotros decimos, ¿quiénes se parecen a los fariseos en el tiempo presente? Los que venimos a misa, los sacerdotes, los que queremos hacer todas las cosas bien. Esos que no vienen a misa, que nos
hacen lo que les da la gana, se parecen a las prostitutas y se parecen a los publicanos, a los pecadores públicos. Y el Señor les dice, estos los preceden, van delante, porque escucharon a Juan. ¿Qué significa eso? Para ellos es más fácil reconocer los pecados. Pero para las personas que vienen a misa, puede ser más difícil reconocer los pecados. O como me decían ayer, ¿cómo me confieso bien? Y esa respuesta la da San Jerónimo. Ayer hemos celebrado a San Jerónimo. San Jerónimo, ya anciano, lo comento porque es muy pertinente a la enseñanza de hoy, la vida de San Jerónimo. San Jerónimo era un noble de Dalmacia, la ex Yugoslavia. Y entonces esta persona va a Roma, estaba lleno de dones naturales, muy inteligente, hablaba muchos idiomas, era un erudito, pero se dice de San Jerónimo que era una persona muy directa para señalarle los defectos a los demás. ¿Qué pasa cuando una persona es así? El resto de la gente no le va a gustar. Pobre Jerónimo, lo empiezan a atacar. El Papa de la época, San Damaso, le encarga traducir la Sagrada Escritura. Pero San Jerónimo quería ser mejor, quería ser santo. Y entonces notaba que la gente les decía para su bien. Y la gente le respondía, lo atacaba, lo agredía. Diríamos, no era popular San Jerónimo. San Jerónimo cree que va a purificarse yéndose a una vida eremítica. Entonces dice, el problema está en los demás, yo voy a empezar a hacer oración, a hacer ayuno, dice la gente. Resulta que hace ayuno, ya no tiene a quién culpar y se da cuenta que el problema no es de los demás, sino está dentro de él. Igual en nosotros, en todas las personas. Y entonces San Jerónimo dice, bueno, mi trabajo en la viña es a dedicarme a hacer la traducción. Y está en Belén, en una gruta de lo que ahora es la Basílica de Santa Catalina, no de Siena, sino otra Catalina. Y por gracia de Dios este año hemos estado ahí y San Jerónimo empieza a escribir y etc. 80 años San Jerónimo, longevo, y un día de Navidad se le manifiesta el Señor, según lo que él refiere, y le dice, San Jerónimo, quiero que me hagas un regalo. Jerónimo cree que ya le ha dado todo al Señor. Efectivamente, uno ve humanamente, diría, ¿qué le faltaba a este hombre? Este hombre ya había dedicado su vida, 80 años, estaba ahí día tras día trabajando. Y el Señor le dice, ya te lo he dado todo, le dice Jerónimo. El Señor le dice, te falta algo. Jerónimo no entiende. Y el Señor le dice, falta que me des tus pecados. Entonces, claro, uno diría, pero este santo entonces no sabía confesarse. O no se confesaba. Entonces, no, yo me confieso todas las semanas y más de una vez al día. Sí, está bien, hay que confesarse. Pero ni siquiera nuestros pecados sabemos. Es decir, estos publicanos y estos fariseos no son dos personas distintas. Pueden ser dos personas distintas. Pero en realidad somos nosotros mismos, cada uno de nosotros. En algún momento nosotros nos dedicamos a fijarnos en los pecados de los demás. Nos hacemos expertos en los pecados de los demás, nos sentimos, tenemos la doctrina recta, nosotros somos los fieles, los demás son los infieles. Trampa mortal. Yo ni sé. Otras personas, pero quiero ser santo, ¿qué tengo que hacer?
Entonces parece una gran confusión. ¿Qué es trabajar en la viña? Porque nosotros creemos que trabajar en la viña es hacer cosas. Que vamos a tener, que el Señor nos va a dar palmaditas, qué bien que estás. Lo que nosotros podemos conseguir si hacemos muchas cosas es que la gente nos mire, que la gente, algunos nos critiquen como a San Jerónimo, otros nos digan, qué bueno, él es el santito, la santita. Pero esas son opiniones humanas, no sirven para nada. Me pueden ser también una trampa, soberbia, engaño. Y justo hoy día, por gracia de Dios, porque no siempre es así, el 26º domingo del tiempo ordinario, no crean que todos los domingos del tiempo ordinario celebramos el día anterior a San Jerónimo y el día siguiente a Santa Teresita. Eso está ocurriendo este domingo, este año, es algo excepcional. Habría que revisar cada cuánto tiempo, la última vez que pasó algo parecido. Santa Teresita nos da la respuesta. A diferencia de Jerónimo, 80 años, ella murió a los 23 años. De niña en el convento de clausura, antes de cumplir los 15 años. Y Santa Teresita se da cuenta que lo que ella pueda hacer por su santidad no sirve para nada. Se da cuenta que una y otra vez sigue fallando. Desea firmemente amar como el Señor ama, pero descubre que eso es obra de Dios, que el Señor lo tiene que hacer por ella. Y entonces esta monjita, nadie sabía ni daba nada por ella, ni nadie pensaba que era santa en el convento. Recién cuando leen lo que escribe, la gente se da cuenta de la profundidad de su meditación. Doctora de la Iglesia, patrona de las misiones. Esta monjita nos dice, o ella dice, escribe, ¿no?, que en realidad recién cuando muera va a poder amar realmente como desea amar. Y va a consumir, dice ella, su cielo aquí en la tierra. Es decir, ella se da cuenta que acá méritos, cuidado con eso. Por eso el mundo nos habla tanto de la meritocracia, que ser los primeros, ser los mejores, ser exitoso. Eso lo tenemos metido hasta los tuétanos. Tenemos que ser purificados. Y a eso le llama el caminito, que en una palabra es que se haga tu voluntad, Señor. Tú eres el que sabes. Yo tengo que desear que tú realices en mí las obras. Pero nosotros nos gusta la apariencia, nos llenamos de medallitas. Recuerdo yo a los hermanos, ¿no?, del Señor de los Milagros cuando estaba en la capilla, pero lo he visto en todos sitios, acá también pasa lo mismo. Entonces le encantan las cintas, quién tiene la medalla, nosotros también. Yo tengo una amiga que cada vez se compra medallas más grandes y se pone una, otra, le ponen aquí cruces. Eso, bueno, estéticamente, gustos y colores, pero eso tiene que ocurrir en nuestro corazón. No cuenta lo que ven los demás, lo que ve el Señor. Y de eso también nos hablaba el Señor el 29, la mirada. Y el domingo pasado el Señor nos decía, sus pensamientos no son mis pensamientos, tus planes no son mis planes. En Isaías, capítulo 55. Ahora en Ezequiel el Señor nos dice que hay que arrepentirse. ¿Ustedes creen que quién se arrepiente más fácil? Como el Señor le dice a Simón, el fariseo, quien tiene conciencia de sus pecados o quien cree que está haciendo muchas cosas para el Señor y los pecadores peores son los otros. En mi experiencia, por supuesto,
el que no se está fijando tanto a sí mismo todo el día en el espejo, en ese narcisismo espiritual, sino que tiene los ojos puestos en el Señor. Y si es que ve miserias en los demás, ora por los demás. Pero el que cree, no, yo sé, yo estoy acá, yo vengo a misa, soy el primero en llegar. Cuidado, cuidado, de repente estamos muy lejos del Señor. Pidámosle hoy día al Señor que nos enseñe qué es trabajar en su viña, que seamos capaces de ir a trabajar y hacer su voluntad. Todo eso es gracia del Señor. No es algo que nosotros podamos hacer. Y el Señor sabe cuándo va a llegar la hora, porque alguien ahora me decía, yo quiero que cuando llegue la hora, no. ¿Y saben cuándo va a ocurrir? El día que nos toque partir. Así que no se apuren viendo tanto el reloj, porque el Señor sabe. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.